marido me engañó y me dejó por otra, dejándome en la calle sin un peso con 2 niños pequeños. 5 años después se enferma de insuficiencia renal, lo deja la otra y ahora su familia quieren que me haga cargo de él porque yo soy su esposa. La historia que les voy a platicar no es mía, pero la estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Bienvenidos a las historias con su tía Ivonne. Tenía ya 10 años de casada cuando sucedió esto y la realidad es que desde que tenía como 6 años de casada, mi marido me empezó a engañar. Muchas veces eran con jovencitas a las que él prácticamente le doblaba la edad. Pero para ser honesta, yo me hacía ojo de hormiga, me hacía la loca, me hacía la que yo no sabía nada y fingía que vivía en un matrimonio muy feliz. La familia de mi esposo nunca me quiso, empezando por mi suegra. Ella de huevona y buena para nada no me bajaba. Decía que lo único que me interesaba de su hijo era su dinero. Tardé más de 5 años en embarazarme después de que nos casamos, así que decía que ni siquiera para darle hijos servía. Ella todo el tiempo se la pasaba repitiéndome que su hijo me iba a engañar y que su hijo me iba a engañar, que se iba a buscar a otra que sí le pudiera dar familia. Así que yo me obsesioné mucho tiempo con quedar embarazada, hasta que lo logré. Pero estando embarazada fue la primera vez que yo supe que él me engañó. Y todavía me costaba más trabajo salir de ahí porque yo decía, tengo un bebé, ¿cómo me voy a ir? No voy a dejar a mi hijo sin su papá. Además que en mi familia me habían enseñado que si te casabas era para siempre, que tú habías elegido a tu marido y era la cruz que te iba a tocar cargar toda la vida. Así que me quedé ahí aguantando engaños y haciéndome a la taruga como si nada pasara. Volví a quedar embarazada, tuve a mi segundo bebé. Y yo siempre tuve la esperanza de que él cambiara, de que él dejara de engañarme, de que él tuviera otro pensamiento y un día dijera, ya me voy a enfocar en mi familia, voy a estar con ellos y nada más voy a tener ojos para mi mujer. Cosa que nunca pasó, al contrario. Cuando teníamos ya 10 años de casados y mis hijos estaban muy chiquitos, él empezó a andar con una jovencita como de 18 años. Era empleada de su negocio y ahí comenzaron a tener una relación. Yo ya me había dado cuenta que tenían algo, porque incluso cuando yo iba al negocio de mi esposo, esta chica me trataba muy mal y siempre andaba tirándome indirectas. Como todas las veces anteriores, yo me hice a la estúpida. Pero como al medio año de que ellos tenían una relación, la chica sale embarazada. Y la que terminó diciéndome que la chica estaba embarazada fue mi suegra, ni siquiera fue él el que tuvo el valor de decírmelo. Me dijo, ¿viste? Por no ser una buena esposa, tu marido ya se fue con alguien que sí le puede dar familia y que sí lo atiende como él se merece. Y todavía la mendiga vieja hasta se reía de mí. Un día llega mi esposo a la casa y me dice, necesito que te largues de mi casa. Así con esas palabras, necesito que te largues de mi casa. Agarra tus cosas y vete. A mí eso me cayó como un balde de agua helada. Me dijo, tienes 3 días para salirte de aquí de la casa que por cierto era de su mamá. Y todavía con todo el descaro del mundo me dice, se va a venir a vivir aquí mi novia porque está embarazada. Hasta ese momento él me dijo que la muchacha estaba embarazada. Y no quiero que te encuentre aquí cuando ella llegue con sus cosas. Evítate pasar un mal rato o que yo te saque empujones, así que mejor lárgate por tu cuenta. Yo estaba completamente en shock. Yo en ese momento hasta estaba temblando. Me estaban corriendo de mi casa con niños chiquitos, sin yo trabajar, sin yo tener un sueldo, sin yo tener nada. Yo no quería llegar a la casa de mis papás porque obviamente sabía que me iban a regañar, que me iban a decir de cosas e incluso que iban a querer regresarme con mi marido. Así que lo único que pensé fue en irme a vivir con mi abuelita. Ella ya tenía tiempo viviendo sola y era una casa muy chiquita donde vivía, pero sabía que era la única persona de mi familia que me iba a recibir con los brazos abiertos. Así que me fui con ella. Ese primer año que estuve ahí con ella fue el año más difícil de toda mi vida. Había días en los que ni siquiera teníamos para comer. Muchas veces pasamos 2 o 3 días con un solo sobre de sopa. Y eso porque yo me quedaba sin comer con tal de darles de comer a mis hijos. Me tocaba ir a pedirle un jitomate, una cebolla, incluso sal a las vecinas de lo mal que le estábamos pasando. Yo me puse a trabajar en lo que pude, lavando ajeno, limpiando casas. Incluso en las tardes me salía con una canastita de dulces y me salí a ofrecerlas a un parque que estaba cerca de la casa. La familia de mi marido siempre vieron que le estábamos pasando mal y nunca fueron para acercarse a nosotros, ni siquiera a los niños. Es que de verdad nosotros le estábamos pasando muy mal. En una ocasión, de verdad yo no tenía para darles de comer a mis hijos nada. Recuerdo que esa vez fui a arrastrarme, a suplicarle, a implorarle que por favor me ayudara, que también eran sus hijos y que ellos necesitaban a su papá, que necesitaban su apoyo. Y él con una mano en la cintura me dijo que él no era caridad de nadie, que él estaba haciendo una nueva familia y que él estaba con esa persona.
que no quería problemas con su nueva mujer porque yo estuviera ahí, que por favor me fuera. Recuerdo haber salido de ahí llorando y me daba muchísimo coraje porque su mamá, sus hermanos pasaban por donde yo vivía con mi abuelita y luego me veían pasar con mi canasta de dulcecitos y hasta la cara me volteaban. Recuerdo el día en el que yo tenía 500 pesos en la mano y dije, yo tengo que hacer rendir este dinero porque no quiero que a mis hijas les vuelva a hacer falta comida. Compré cositas para vender taquitos dorados en la noche. Y después empecé a meter enchiladas, pambazos, pozole. Y pasé de tener una parrillita con una mesita allá afuera de la casa de mi abuelita a rentar un local donde, bendito Dios, me empezó a ir muy bien. Cuando pasaba la familia de mi esposo y me volteaba la cara, yo decía, qué bueno que están viendo que me está yendo bien. Pasaron casi 4 años de que yo había ido a buscar a mi esposo, cuando un día va a mi negocio. Yo desde que lo vi ahí, hasta la saliva me supo amarga. Me dijo que si podíamos hablar. Le dije que si quería que habláramos, que se esperara hasta que yo terminara de vender y de recoger. Yo desde que lo vi flaco, lo vi demacrado y sabía que algo le ocurría. Y después él me empezó a decir que le habían detectado insuficiencia renal y que le estaban haciendo hemodiálisis. Que quería acercarse a sus hijos, que quería estar con ellos, que no sabía si iba a sobrevivir. Yo le contesté que mis hijos no iban a estar con alguien a quien ni siquiera conocía. Alguien que ni siquiera se había tentado el corazón cuando ellos no tenían que comer, que se largara de ahí. Pasaron como unos 4 meses aproximadamente cuando va mi suegra con una de mis cuñadas. La mendiga vieja todavía me dice, si ya te hartaste de andar de loca, es momento para que te regreses a cuidar a tu marido. Le dije que ella no me iba a gritar, que ya no éramos nada para que ella me estuviera hablando de esa manera. Y que si alguien tenía que cuidar a ese mendigo, era su amante, no yo. Me dijo que la vieja ya se había largado, que ya yo tenía mi casa para que me regresara cuando quisiera. Y yo le dije que así me volviera a estar muriendo de hambre, yo no regresaba con él. Y me dijo, pues aunque no quieras, es tu marido y te toca cuidarlo. Si no te vas a vivir tú con él, que él se venga a vivir contigo. Porque ninguna de nosotras puede estarlo cuidando y es tu responsabilidad porque eres su mujer y tú juraste ante Dios que por las buenas o por las malas tú ibas a estar ahí para cuidarlo. Les dije que se metieran sus ideas por donde les cupieran, que si su hijo estaba así era porque se lo había buscado, que era su karma que le había tocado pagar por no haberse hecho cargo de sus hijos.